Otro invitado acá. Entonces, nada, presentamos a la enorme Pato Viver. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Qué gusto. ¿Cómo andan todos? ¿Sí? ¿Está todo perfecto? Bueno, Sí, no, estoy ahí monitoreando, perdón. Bueno, cuántos amigos, cuántos encuentros, cuántos afectos, ¿no? La verdad. Y una pasión en común, por supuesto. Mucho tiempo por el ET8 en diferentes formatos. Sí. Además, 19 años estuve en la 8. Y en realidad yo empecé en el ET8 porque cuando estudiaba comunicación social no tenía matrícula y fui a hacer un reemplazo en producción en la bolilla que faltaba. Primera vez que entraba una radio AM grande, ¿no? Y después hice unos reemplazos de Angelita Moreno, que era profesora mía en la Escuela de Locución de Quique Pessoa, wow, con el Negro Bosser, que leía el diario, leía La Capital, que era, ¿te acordás que era gigante? Formato sábana, sí. Y lo abría así, yo estaba del otro lado, tenía 18 años y eran madrugadas bravas, estar ahí 5 horas, ¿no? Sí. 5 o 6 horas estábamos en ese momento. Y bueno, después me fui para Radio 2 y en el 93 volví a la 8 y me quedé. Una de esas voces de la ciudad, ¿no? Porque Pato es eso. Pero además es mucho más que eso, porque tiene su talento, su conocimiento, una mujer que además nos transmite culturalmente quiénes eran quienes venían a la ciudad y conocía al detalle un montón de cosas. Momentos o anécdotas que te haya marcado a vos como profesional y que hayas dicho, puse un granito de arena en este eslabón de estos 98 años. Hicimos cosas muy lindas. Yo disfrutaba mucho de las transmisiones de las elecciones, donde a veces te ibas con la cara larga, ¿no? Mirá vos. ¿No? Me acuerdo terminar e ir a la esquina de Italia y Córdoba a las 12:30 de la noche, después de las transmisiones de las elecciones, que eran bárbaras. Después fue muy lindo todo lo que armamos para el Congreso de la Lengua. Sí, claro. Me acuerdo que cubríamos el Círculo, Parque España, la Comedia. Y después visitas a la radio, sobre todo en la época de los mejores, desde Saer, Juan José Saer, Hermeto Pascual, Soriano, Andrés Rivera. O sea, era un espacio donde... Bueno, ahí me quiero detener porque venían todos, era ¿no? un momento de oro de la radio en donde además ese estudio mayor fantástico, ¿no? De esa mesa que fue verde, después fue marroncita. Y un lugar que tenía atrás, ¿te acordás que atrás se abría? Montilla se acuerda seguro. Sí, claro. Había un lugar atrás que se abría y algunos se escondían ahí, por ejemplo. Sí, es verdad. Y nosotros algunos en producción, cortando llamados y atendiendo teléfonos que... Claro, era una época donde ardían los teléfonos, donde era incesante y el oído lo tenías que afinar y adiestrar, porque tenías 6 teléfonos sonando permanentemente. Sí. Y yo quería ir a ese momento de la radio, porque había otros tiempos, y había un espacio para la cultura, para el diálogo, para la entrevista profunda, con las personalidades que acabas de marcar, ¿no? Sí, bueno, pero no te olvides que los mejores, por ejemplo, estaba Quiabrando, estaba Pablo Feldman, con quien yo sigo trabajando, sí. Estaba Reinaldo. O sea, en la época en que yo estaba, yo hice un móvil cultural también con la Fiorino, andaba por toda la ciudad, que ahí me conocí todos los barrios. Por todos los lugares que anduvo. Sí, porque hablaban de la otra, de la de Estación del Siglo. No, esa era la Pathfinder, que era buenísima. La Fassbinder, le decía yo, porque jamás me acordaba el nombre. A esa queríamos manejar todo, sí. Pero estaba también el estudio móvil, que sí, era claro. un lujo, un lujazo. Una mesa en el medio del estudio. De todo. Y después, bueno, la otra, la que era gauchita, ¿viste? Sí. Y el director era Reinaldo. Entonces, imagínate que producir una nota de cultura o de literatura era un lujo, ¿no? Y un lujo necesario, porque también nutría con contenidos a la idiosincrasia de la ciudad, ¿no? Sí, y además porque no lo hacían mucho otras radios en ese momento. Ese es el tema. ¿Viste? Bueno, Fabián lo debe saber esto, ¿viste? Esto de pasarlo rosarino, que no, que a la gente no le gusta, que no suma. ¡Error! Total. ¡Qué error! La identidad cultural de la ciudad estaba cimentada ahí, ¿viste? Cuando venía Nevia, por ejemplo, claro, ¿no? Claro, o Fito, claro. A la radio, era la ciudad y tenía que ver con la historia de ellos. Me la dejaste picando para saludar a Fabián, por supuesto, que además de un gran músico y un hombre muy afable, muy cálido,
muy, muy tranquilo, muy amiguero, muy abierto a hablar con un montón de gente, es parte de la radio también. Y aparte muy, muy, muy de radio, de familia, ¿viste? Para claro. mí la radio es más que un aparato, que un auricular. La radio estaba en mi casa. La radio, mi viejo, que cuando uno es chico, por lo general, las cosas que hace tu papá, decís, es un plomazo, qué sé yo. Con la distancia y con los años me di cuenta que me encantaba la radio y que verlo a mi viejo preparar sus libretos con 3 copias, una para el operador, una para él, una para su compañero del programa. Todo eso evidentemente me marcó y me pasa algo muy particular con la radio. Yo voy a hacer una nota que he ido por suerte a un montón de notas y después en mi casa me dicen, bueno, pero con la primera pregunta le contestaste todas las que te iban a hacer, porque yo arranco, ¿viste? Y eso quiere decir que me gusta la radio y me gusta el micrófono. Tuve oportunidad de hacer radio en el edificio de Córdoba. Al 1800. Claro, en el programa que tenía la actual ministra de Cultura, Susana Rueda, un programa que se llamaba Aire Fresco, ahí en la 99.5. Y ese toque de radio me colmó eso que me faltaba con la radio. Porque notas y visitar radios, por suerte, de acá de Rosario, he ido a todas, creo, del país, me parece que un montón. Pero haber estado de columnista en una radio, que bueno, en ese edificio tan emblemático que ahora cuando paso y veo que hay otra cosa, a mí me pasa algo, ¿viste? Porque iba todo de lunes a viernes, era una cosa muy particular. Por eso para mí la radio, y dándole la razón a los de mi casa que me dicen que hablo mucho, es mucho. No, sin lugar a dudas. Claro, tenemos que decir que tu papá tenía un emblemático programa que se llamaba Almacer La Candelaria. Bueno, estaba por... En la radio prima. Mejor que lo diga Pato, en exactamente. En la radio amiga o prima, o como quieran decirle. Pero un programa que hizo historia realmente. Claro que sí. Y te digo de verdad, evidentemente existe lo del gen, existe lo del que te queda algo, porque yo tengo una atracción muy particular con la radio. Yo puedo hacer... bueno, por supuesto música toda mi vida, pero ir a hacer notas a un gran canal de televisión, pero la radio, cuando yo siento ese olorcito a los estudios, que casi todos son parecidos, no sé si será la goma espuma o algo, yo me siento realmente muy bien. Gran generadora de ambientes, Pato, y una profesional de la comunicación, además de una voz prodigiosa, hermosa, por cierto. Generar ambientes que después en el feedback con los oyentes... ¿Qué tenías de devolución entre lo que vos generabas emitiendo un contenido y de golpe mucha gente decía, no, yo fantaseé esto o me pasó lo otro? ¿Alguna anécdota que quieras contar? Yo siempre le doy mucha bola a los oyentes. Es más fácil ahora con el WhatsApp, porque antes teníamos que esperar es verdad. que la productora, el productor te contara lo que decían los mensajes, claro, o los editaran y pasaran los audios. Hoy tenemos ahí los mensajes instantáneos y los programas se hablan con el clima, ¿no? Es como que vos sabés por dónde tenés que ir en base a los mensajes de los oyentes. Y la radio es un servicio público. Tal cual, tal cual. Es un servicio, digamos. Uno también cubre cosas, desde un árbol caído en la puerta hasta una necesidad, una urgencia. Y también creas climas, ¿no? Es esa compañía que te ayuda a tener un mejor día y a vivir mejor. Yo creo que por eso las radios de Buenos Aires acá no entran como en otras ciudades. Ajá. Porque me parece que hay como una tradición del ida y vuelta, de la pertenencia, de la identidad. Vos fíjate que no pasa, te diría que ni en Santa Fe ni en Córdoba, ¿no? Esto de que las radios de Buenos Aires acá entran pero hasta ahí nomás. Porque tiene que ver para mí con eso. Con la comunicación inmediata con la gente. Claro. Bueno, vos marcabas algo re interesante y sobre todo, bueno, ocurrió en muchos momentos, en muchos programas, pero quizá lo mejor haya sido un lugar en donde repercutían los reclamos y la solución era casi instantánea. Totalmente. En términos de el feedback que sin tecnología de por medio había, qué sé yo, de golpe había un anegamiento en Nuevo Alberdi y nos ha tocado ir a cubrir lo que es gente con 1 metro de agua, digamos, reubicada en un gimnasio temporariamente y volvías de hacer la cobertura a la radio y de golpe había 5 bolsos con frazadas, ¿no? Sí, y también hacías esa nota y al toque tenías a un funcionario o alguien de prensa de la repartición responsable de eso que estaba solucionándolo. También, ¿no? Entonces esto de ayudar a hacer la vida mejor a la gente, más fácil, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Algo que te dejó una sonrisa indeleble en el sentido de qué bueno este momento que me pasó, me lo quedo acá, que vos todavía tenga dando vueltas.
Y para mí pasa por los afectos, ¿no? Por los amigos, por los compañeros de laburo que uno ha forjado y ha hecho. También tuvimos momentos muy ríspidos en cuanto a lo sindical y a la situación laboral, y se salió colectivamente siempre, claro que sí. ¿no? En eso la 8 ha sido bárbara, ¿no? Y me parece que uno de los puntos lindos fue, bueno, cuando hacíamos Nunca es tarde con Juliovich, era sumamente divertido. Aparte, Julio siempre abierto a las músicas. Lo sé. He sido testigo de eso. Tan sutil, tan inteligente, ¿no? Sí. Y después, bueno, ese equipo gigante al que yo me sumé de tarde, que fue Los Mejores. Claro. ¿No? Que un equipazo donde vos sentías que ningún tema quedaba fuera, donde todo entraba, ¿no? Sí, yo marcaba temprano lo del peso de la palabra, ¿no? El peso de la palabra. En un momento donde la radio sigue teniendo esos condimentos, pero cuando no había tanta tecnología, el peso de la palabra se sentía en el aire, ¿no? Y además porque, bueno, trabajabas con la información minuto a minuto y el diario ya era viejo a las 10 de la mañana. Sí. Y vos ibas por más. Sí, tal que cual. Es distinto a lo que pasa hoy, ¿no? Es así. Vamos a darle también micrófono a Fabi en el sentido de... Tengo. No, lo iba por el lado de... Digamos, lo que marca Pato en términos de la difusión de lo nuestro, ¿lo sentís como un ADN que en los medios locales también? Sí, siempre. Yo creo que desde siempre. Yo me acuerdo de que cuando hacía los primeros demos en cassette y después de haberlo grabado a lo mejor con una maquinita chiquita, iba a algunas radios en las cuales tenía gente conocida y lo ponían. Y a lo mejor no sonaba tan bien, ¿viste? Pero te ponían el demo y escuchar el tema que vos habías hecho en la radio era como algo muy particular. A lo mejor lo habías escuchado 20 veces al tema en tu casa, en un grabador, en la casa de un amigo, pero sonaba en la radio y era como que le daba el cierre final al proyecto, ¿no? Sonó en la radio. Y yo creo que los medios siempre apoyaron, siempre apoyan en realidad, porque es difícil, sabemos, pero me parece que la radio por suerte existe, la radio por suerte va a seguir existiendo, con este plus que tenemos ahí, ¿no? Que ahora también el que quiere lo puede ver, pero la radio tal como es, en ese sonido tan particular que tiene, yo creo que va a seguir siendo siempre. Hay algo que, ya que estamos, cuando pisaban los temas que estaban por salir y estábamos con el cassette, ¿no? Y el TDK de cromo nuevo y sintonizando la radio para que salga. Con la pausa puesta. Con la pausa puesta. Empezó. Tac, y te pisábamos toda la intro. Y en el medio te mandaban la grabación con el nombre de la radio para marcarlos. Para que te quede un poco guardado, sí. Era una exigencia de los sellos discográficos, no lo hacíamos de malos. No, estaba clarísimo, ¿no? Pero bueno, algunos momentos donde efectivamente todos estuvimos de algún lado o del otro de este elemento comunicacional maravilloso, que vuelvo a lo que dije en la apertura y no es ninguna frase demasiado brillante. Viene de mucho de las series de Netflix, lo viejo funciona, ¿no? Lo viejo funciona porque cuando todo parece irse por un mundo líquido, ¿no? Que se esfuma al instante, queda lo sólido, lo inexorable, lo que sigue permaneciendo. Y es eso, ¿no? Cuando uno ve el Eternauta, por ejemplo, me pasó a mí, ¿no? Los autos que no tenían tanta tecnología y funcionaban y el resto no, porque tenían circuitos electrónicos. La radio es un poco eso. Y aquella radio que funciona en el Eternauta, ¿no? Sí, tal cual. Pero bueno, también lo colectivo, ¿no? Poder pensar en el otro, ser empático y entender la radio como un medio, como un servicio a la gente. Y aparte es un medio casi psicológico a veces. Hay gente que está sola, escucha la radio y termina estando acompañado. Es importantísimo eso. Uno por ahí lo toma como 1000 cosas puede tener la radio, pero ese punto es muy importante. Hay mucha gente que a la noche prende la radio y se siente acompañada, ¿no? Así que esa presencia yo creo que es muy necesaria y ojalá siga. Y yo creo que el streaming va a traer gente joven a la radio. Eso está buenísimo. Ojalá que como apuesta que la puerta va a ser esa. Ojalá que sí. Es un placer haberlos tenido acá, ¿eh? No, gracias a vos, Luca. ¿Cómo trabajamos con Juliovich? Con Juliovich, exactamente. Yo era productor. Así, entre tantas cosas que hicimos de borrego de pequeño en la radio, ¿eh?
iba engominado y con traje. Claro, en el piano maravilloso ese que había en la maravilloso. sala. Una radio con piano en la sala, era la 8. Hermoso, hermoso, Divina. por cierto. Bueno, les agradecemos un montón haber llegado hasta aquí y ser parte de estos 98 años. Gracias. Muchísimas gracias. Un gusto estar Gracias, acá. Fabi, gracias, Pato. Hacemos una pausa. Dale, ya volvemos. Bueno.